Nuestro grupo está conformado por Daniela Gutiérrez, Andrea Ceballos, Noli Salinas, Adriana Castillo, Erika Rivera, Caterina Bravo, Daniela Vera, Andrés Salgado, Henry Cárdenas, mi persona Paula Guillén. Hola María, ¿cómo estás? Hola Juan, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué comes? Oh, como unos deliciosos fideos. ¿Sabes cuánto tiene de grasa? No, no lo sé. ¿Sabes cómo utiliza tu cuerpo las energías? Ay, no, tampoco lo sé. Oh María, entonces hagamos algo. Vamos a verlo. Los grasos son una fuente de energía principal y son un combustible esencial. Una gran cantidad de la grasa que utiliza el organismo procede de la dieta, tanto de origen animal como de origen vegetal. Sin embargo, algunos tejidos del organismo también pueden sintetizar ácidos grasos de nuevo a partir de acetilcoenzima. Las grasas de la dieta empiezan a partir del consumo de alimentos ricos en triglicéridos, los cuales son absorbidos en el intestino delgado pasando por el estómago y aquí deben convertirse en pequeñas micromoléculas microscópicas llamadas micelas, las cuales son necesarias para que exista la absorción y la digestión. Las principales lipoproteínas son HDL, LDL, VLDL y kilomicrones, formado por triglicéridos y colesterol de la dieta en el intestino. Desde aquí transporta lípidos hasta el tejido adiposo. VLDL, formado en el hígado. Es considerado de baja densidad y es malo, ya que ocasiona estrechamiento de las arterias. LDL, formado en el hígado. Es también considerado de baja densidad y posee colesterol libre y HLDL, formado en el intestino y en el hígado. Es considerado de alta densidad y juega un papel muy importante para el transporte reverso del colesterol que explicaremos más adelante. La síntesis del colesterol tendremos que se da mediante 3 etapas. La primera etapa será del acetil hasta el mevalonato, la segunda del mevalonato al escualeno y la tercera del escualeno al colesterol. Para ello es importante conocer las principales funciones del colesterol. Va a actuar en la síntesis de las membranas plasmáticas como componente principal de ellas y precursor de hormonas, por ejemplo las hormonas sexuales como la testosterona, los estrógenos, la progesterona y también las hormonas corticosteroides como el cortisol. Precursor de la vitamina D, va a actuar en el metabolismo del calcio y en la síntesis de ácidos biliares. La síntesis de colesterol se va a dar también por algunas células, cuando algunas células obtienen el colesterol del HDL o del LDL. Aquí trataremos de la síntesis de nuevo, es decir, de la síntesis de un nuevo colesterol que va a iniciarse con el acetilcoenzima A. Se va a iniciar con 2 moléculas de acetilcoenzima A que se va a convertir en acetoacetilcoenzima A por la enzima que es la acetoacetilcoenzima A teolasa. Acetoacetilcoenzima A, 3 moléculas de hidroximetilglutarilcoenzima A sintasa. Esta enzima se van a dar las 3 moléculas de hidroximetilglutarilcoenzima A utilizando las 2 moléculas de acetilcoenzima A y otra molécula más de acetilcoenzima A. Esto se va a convertir en mevalonato utilizando el NADPH y resultando el NADP. Para esto, para convertirse de 3-hidroximetilglutarilcoenzima A al mevalonato se va a utilizar la enzima hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa, la cual va a inhibir este proceso, va a ser la insulina. El glucagón a contraer esta producción, ya que actuará negativamente. Veremos que del mevalonato va a haber procesos para convertirse en farnesil pirofosfato que se da mediante la síntesis de coenzima Q y de ahí se convertirá al escualeno mediante otro proceso. Del escualeno vamos a tener el anosterol, el cual mediante una serie de 12 procesos que no están muy definidos obtendremos el colesterol. Biosíntesis de ácidos biliares. Los ácidos biliares se forman en el hígado a partir del colesterol. Regiones. El colesterol, gracias a la enzima 7-alfa hidroxilasa, se convierte en 7-alfa hidroxicolesterol.
en el hígado y da como resultado dos ácidos que son el ácido cólico coenzima A y el ácido quenodexocólico coenzima A, que son catalizados por la enzima 12-alfa hidroxilasa. Estos ácidos biliares primarios tienen 24 carbonos, también dos grupos col y un carboxilo. Una vez formadas, las sales biliares primarias se activan y se unen con aminoácidos, que son la glicina y la taurina, que a su vez se dividen en ácido glicocólico y ácido taurocólico, respectivamente, y todos estos procesos se dan en el hígado. Para la biosíntesis de las hormonas esteroides comienza por la escisión de la cadena lateral del colesterol, produciendo así a la pregnenolona. Para ello, el colesterol entra en la mitocondria mediante un transportador específico donde sufre un proceso de hidroxilación en las posiciones 20 y 21 por una monooxigenasa que tiene citocromo P450 en su grupo prostético. Por último, interviene la acción de la desmolasa que arranca el resto del aldehído isocaprioico. Esta etapa se considera limítrofe en las biosíntesis de hormonas esteroides, llegando incluso a actuar la pregnenolona como retroinhibidor de la hidroxilación del colesterol. Estas hormonas son solubles en el plasma debido a su carácter no polar. Además, cuando se encuentran libres, penetran rápidamente en las células por difusión a través de la membrana, en especial a nivel hepático y renal. Por este motivo es necesario que estas hormonas circulen asociadas a proteínas plasmáticas para que puedan mantener un cierto tiempo en la sangre y se aumente así la probabilidad de que alcance los tejidos diana. Las hormonas esteroides son sintetizadas por un cierto tipo de célula. A continuación se va a indicar que la hormona peptídica es responsable de estimular la síntesis de una hormona esteroide. Entre estas tenemos la hormona luteinizante, la LH, progesterona y testosterona, la hormona adrenocorticotropina, ACTH, cortisol, y la hormona folículo estimulante, la FSH, estradiol, y la angiotensina 2 y 3, aldosterona. A continuación tenemos los esteroides de la corteza adrenal. La corteza adrenal es responsable de la producción de tres principales hormonas esteroides, que entre estas tenemos la glucocorticoides, las cuales es la encargada de regular el metabolismo de los carbohidratos, los mineralocorticoides, que regulan los niveles de sodio y potasio en el cuerpo, y los andrógenos, cuya acción es similar a los de los esteroides producidos en las gónadas masculinas. Aunque las vías de la síntesis de la pregnenolona va a ser la misma en todas las zonas de la corteza. Muchas de estas enzimas que participan en la síntesis de las hormonas esteroides adrenales pertenecen a la clase de la enzima llamada citocromo P450. La pregnenolona va a ser transportada hacia la mitocondria. La zona glomerulosa carece de la P450C13, que convierte la pregnenolona en progesterona a su análogo C17 hidroxilado. Estas células son únicas en la corteza adrenal, que contienen las enzimas responsables de la transformación de corticosterona a aldosterona, el principal y más potente mineralocorticoide. Las células de la zona fasciculada y reticular van a carecer de aldosterona sintasa. Ambas zonas contienen al P450C17, la cual está ausente en la zona glomerulosa y ende produce la mayor cantidad de glucocorticoide, cortisol. Las células de la zona fasciculada y reticular también contienen la... Finalmente tenemos las hormonas esteroides gonadales. Aunque muchos esteroides son producidos por los testículos y ovarios, los más importantes tenemos la testosterona y el estradiol. Estos compuestos están bajo control estricto biosintético, ya que están regulados por la secreción de las hormonas FSH y la LH a través de la hormona pituitaria y la hormona liberadora gonadotropina a través del hipotálamo.
Ambas hormonas, la FSH y la LH, se unen al tejido gonadal y estimulan a la P450-SSC, lo cual resulta en la producción de hormonas sexuales. Los testículos y los ovarios contienen una enzima adicional, la 17-beta-hidroxiestiroide deshidrogenasa, que permite que los andrógenos se conviertan a testosterona. En los hombres, la LH se une a las células de Leydig, estimulando la producción de la hormona principal de estas células, la testosterona, que va a ser secretada en el plasma y transportada hacia las células de Sertoli por una proteína ligadora de andrógenos. Además, la FSH estimula las células de Sertoli para que secrete la proteína ligadora de andrógenos ABP, la cual transportada a la testosterona y a la DHT de las células de Leydig a sitios designados para la espermatogénesis. En las mujeres, la LH se une a las células tecales del ovario, donde estimula la síntesis de la androstenediona y testosterona a través de la vía reguladora por el CAMP y la PKA. Un complejo enzimático adicional conocido como la aromatasa es responsable de la conversión final de estas dos últimas moléculas a estrógenos. La actividad de la aromatasa también se encuentra en las células de la granulosa, pero estas células van a estar estimuladas por la FSH. A medida que maduran, estas células van a desarrollar un gran número de receptores de LH en su membrana plasmática y van a responder mejor a la LH, incrementando la cantidad de estrógenos. Los estrógenos de las células tecales son secretadas principalmente a la circulación, donde son llevados a sus tejidos blancos por la misma globulina GBG, usada para transportar la testosterona. Primeramente, el glicerol es obtenido en la lipólisis, en la cual es fosforilizado y oxidado en dihidroxiacetona fosfato, un metabolito intermediario de la vía glucolítica, de cierta manera facilitando su incorporación a esta vía catabólica. En estas reacciones permiten que esta molécula sea utilizada en procesos degradativos, dependiendo de las necesidades metabólicas del organismo. De cierta manera son desplazados hacia rutas anabólicas. Posteriormente tendremos lo que son las secuencias o los pasos de la oxidación del glicerol. Como primer paso tenemos al glicerol en sí, el cual va a ser convertido en glicerol fosfato, posteriormente oxidado y convertido en dihidroxiacetona fosfato. Degradación de los ácidos grasos, proceso por el cual los ácidos grasos son degradados para formar sus metabolitos, generando al final la acetilcoenzima A, se lleva a cabo en la mitocondria. Acción y entrada de los ácidos grasos en la mitocondria. Antes de ser catabolizados, los ácidos grasos deben ser activados. Esto se lleva a cabo en presencia del ATP, la coenzima A y la enzima acetilcoenzima A sintetasa, que cataliza la reacción para activar al ácido graso, obteniendo así la acetilcoenzima A, que va a ser un ácido graso activo. El acetilcoenzima A es transportado a la matriz mitocondrial por medio de la carnitina palmitoil transferasa 1, como acilcarnitina, que tiene la capacidad de atravesar la membrana interna de la mitocondria. Beta oxidación. Dos carbonos a la vez se separan de moléculas de acil-CoA, iniciando por el extremo carbonilo, y las unidades que se forman son el acetilcoenzima A. Los peroxisomas también llevan a cabo beta oxidación. Los electrones de la primera oxidación forman con el oxígeno H2O2, que es eliminado por la catalasa. Los ácidos grasos con número impar de carbonos se oxidan hasta que al final queda un residuo de 3 carbonos, propionilcoenzima A, que se convierte en succinilcoenzima A y entra al ciclo de Krebs. La acción de ácidos grasos presenta algunas dificultades, pero deben existir reacciones para su aprovechamiento, dado que son ingeridos en la dieta. La mayoría de reacciones son las mismas que para los ácidos grasos saturados. Son necesarios solamente un par de enzimas adicionales,
una isomerasa y una reductasa para degradar una amplia gama de ácidos grasos insaturados. La isomerasa es necesaria para manipular los dobles enlaces situados en las posiciones impares. En el proceso de degradación de estos ácidos grasos insaturados se forma un doble enlace entre los carbonos 3 y 4. Se puede observar en la línea azul entrecortada, que impediría la oxidación. No puede formarse el doble enlace entre los carbonos 2 y 3. Cis delta 3 enoil coenzima A isomeriza este enlace doble para los carbonos 3 y 4. A enlace entre los carbonos 2 y 3, produciendo trans delta 2 enoil coenzima A, que puede seguir siendo oxidado de manera normal. Continuando con el proceso de oxidación de ácidos grasos insaturados, de igual manera para otros ácidos. Continuando con el proceso de oxidación de ácidos grasos insaturados, de igual manera para otros ácidos grasos como linoenil coenzima A, se puede presentar un intermediario con un doble enlace entre los carbonos 4 y 5, cuya oxidación en el primer paso de la beta-oxidación da lugar a un intermediario 2,3-di-enoil, que no es un buen sustrato para la enoil coenzima A hidratasa. El problema se soluciona mediante una 2,4-di-enoil coenzima A reductasa que utiliza NADPH para reducir este di-enoil intermediario y formar trans delta 3 enoil coenzima A. Sustituye la pareja de dobles enlaces 3 y 4, que puede ser isomerizado por la isomerasa anterior, produciendo trans delta 2 enoil coenzima A y continúa la beta-oxidación. Tenemos que tener en cuenta que los ácidos grasos de cadena impar son especies poco abundantes. Se oxidan de la misma forma que los ácidos grasos de cadena par, y solo se diferencian de estos en que el ciclo final de la degradación se produce un propionil coenzima A y acetil coenzima A. Esta unidad unida de 3 carbonos de propionil coenzima A entra en ciclo del ácido cítrico mediante su conversión a succinil coenzima A. Esto quiere decir que vamos a tener oxidación de ácidos grasos insaturados par y impares. Cetogénesis o formación de cuerpos cetónicos es el proceso de síntesis de los cuerpos cetónicos. Es una vía alternativa catabólica para degradar los restos acetilcoenzima A, provenientes de la degradación de los ácidos grasos. Se va a llevar a cabo en las mitocondrias del hígado. Después de la degradación de los ácidos grasos, acetilcoenzima A es un oxidado en el ciclo de Krebs. Para esto es necesaria la presencia de oxalacetato, primer intermediario del ciclo de Krebs. Si la cantidad de este es suficiente, las unidades de acetilcoenzima A son utilizadas mediante una vía alternativa en la que se producen los compuestos. Se forman principalmente en el hígado a partir de acetilcoenzima A mediante una serie de etapas. Tiene 4 pasos. El primer paso es la inversa de la última etapa de la beta-oxidación, que no se le considera como paso. El acetoacetilcoenzima A se condensa con otro acetilcoenzima A para dar el HMG coenzima A, se rompe formando acetoacetato y ácido coenzima A, catalizada por la hidroximetilglutarilasa. El cuarto paso, acetoacetato puede ser posteriormente reducido a 3-hidroxibutirato en la matriz mitocondrial por la D3-hidroxibutirato deshidrogenasa. La proporción de hidroxibutirato oxalacetato depende de la proporción NADH-NAD en la mitocondria. El acetoacetato puede originar los cuerpos cetónicos. Estos van a ocurrir en los tejidos extrahepáticos, es decir, en el músculo, corazón y cerebro. Los tejidos extrahepáticos utilizan cuerpos cetónicos como fuente de energía. Utilización de D3-hidroxibutirato como combustible. El hígado es el principal productor de cuerpos cetónicos, pero es incapaz de usarlos como combustible. Acetilcoenzima A dentro de la célula ingresa al ciclo de Génesis. La lipogénesis es una reacción bioquímica por la cual son sintetizados los ácidos grasos y esterificados o unidos con el glicerol para formar triglicéridos o grasas de reserva.
Este es un proceso por el cual los azúcares simples como la glucosa se convierten en ácidos grasos que posteriormente se esterifica como glicerol para formar los triglicéridos que están empaquetados en VLDL. La lipogénesis es un proceso metabólico antagónico a la beta-oxidación en el cual se sintetizan ácidos grasos a partir de moléculas de acetilcoenzima A. Este proceso es llevado a cabo en periodos postprandial. Eso quiere decir después de comer, y su función principal consiste en almacenar el exceso de energía que consumimos para utilizarlo en periodos de escasez alimenticia. El principal órgano lipogénico es el hígado. Este se va a encargar de sintetizar tipos de ácido graso como es el palmitato o ácido palmítico, que posteriormente puede sufrir modificaciones como carboxilación y descarboxilaciones o insaturación. Regulación y control de la lipogénesis. La lipogénesis se regula en el paso de acetilcoenzima A carboxilasa por modificadores alostéricos, modificación covalente e inducción y represión de la síntesis enzimática. El citrato activa la enzima, la acetilcoenzima A de cadena larga e inhibe su actividad. A corto plazo, la insulina activa la acetilcoenzima A carboxilasa por desfosforilación y a largo plazo por inducción de síntesis. El glucagón y la adrenalina tienen acciones opuestas a el de la insulina. Los pasos de la lipogénesis. Estos están catalizados por un solo complejo enzimático, la sintasa de ácidos grasos. Esta enzima posee varios sitios catalíticos para las diferentes reacciones de la lipogénesis. La primera reacción catalizada es la transferencia de un grupo acetilcoenzima A y un malonilcoenzima A, una proteína transportadora de acilos. Las enzimas encargadas de catalizar esta reacción son la acetilcoenzima A, que es la acetiltransferasa, y la malonilcoenzima A, acetiltransferasa. Una vez liberadas las moléculas del grupo coenzima A y unidas a las proteínas ACP, puede empezar la siguiente reacción, que es una condensación entre el malonil ACP y el acetil ACP por una enzima llamada cetoacil ACP sintasa, que cataliza primero una descarboxilación del malonil a acetil ACP y con una correspondiente energía liberada forma un enlace entre los dos acetil ACP, formando así un cetoacetil ACP, que esto luego sufrirá una reducción dependiente de NADPH catalizada por la enzima cetoacil ACP reductasa. Convierte a este en un hidroacil ACP que luego será deshidratado por un hidroaxil ACP deshidrasa, convertirlo en enoil ACP, que luego vuelve a sufrir una reducción también dependiente de NADPH para formar un acil ACP de 4 carbonos, 2 por cada acetil, debido a que el palmito posee 16 carbonos y este ciclo debe repetirse 7 veces para producir el palmitato, que es el sitio de unión del acetil ACP es poco específico, por lo que el producto de cada ciclo se unirá a este para volver a condensarse con el malonil ACP. Lipólisis. Las sales biliares emulsionan las grasas de la dieta en el intestino delgado y forman las micelas mixtas. Las lipasas intestinales van a degradar los triacilgliceroles. Luego los ácidos grasos y demás productos de degradación van a ser absorbidos por la mucosa intestinal y convertidos en triacilgliceroles. Estos triacilgliceroles se incorporan a los kilomicrones junto con colesterol y apolipoproteínas. Los kilomicrones se desplazan por el sistema linfático y sangre hacia los tejidos. La lipoproteína lipasa activada por la POC2 en los capilares va a liberar ácido graso y glicerol. El ácido graso va a penetrar la célula. Y por último, los ácidos grasos son oxidados como combustible para su almacenamiento.